¿Qué tal? Pues iniciamos un nuevo tema en la química, que es el de la nomenclatura de los compuestos químicos, particularmente la nomenclatura de compuestos inorgánicos o que no contienen carbono. Básicamente la nomenclatura consiste en darle nombre a las fórmulas o a los compuestos químicos, aunque también se puede plantear el problema inverso, que dado un nombre podamos construir la fórmula química. Así que veamos primeramente el primer grupo de sustancias químicas o compuestos. La familia de compuestos inorgánicos más sencilla sería las sales o sales binarias. Y primero tenemos que entender qué es una sal o cómo se compone una sal de forma general. Así que su composición general es un metal con un no metal. Simplemente metal y no metal va a formar una sal o una sal binaria. Vamos a ver estos ejemplos, vamos a nombrar estos compuestos inorgánicos y la regla general para nombrar las sales va a ser al no metal le vamos a acomodar el sufijo o la terminación uro. Entonces vamos a leer las sustancias químicas de derecha a izquierda, al revés a como usualmente se pensaría que se lee una frase. Bueno, aquí vamos a empezar por la derecha. En este ejemplo, el litio es el metal y el flúor es el no metal, de acuerdo a la clasificación en la tabla periódica. Entonces, al no metal, que en este caso es el flúor, le vamos a acomodar la terminación de uro o el sufijo uro. Acomodando este sufijo o esta terminación al flúor, entonces quedaría como fluoruro. Ahí está la terminación o el sufijo uro, fluoruro. Y decimos de qué metal, en este caso el metal pues es el litio, fluoruro de litio. Y listo, hemos nombrado nuestra primera sustancia química de manera correcta. Ahora tenemos esta sal también, el calcio es un metal, mientras que el yodo es un no metal, así que metal y no metal es una sal o sal binaria. Por lo tanto, igualmente vamos a darle la terminación o el sufijo uro al no metal, en este caso al yodo. Vamos a omitir la O para que no se traslapen dos vocales, la O final del yodo, y quedaría yoduro. Esta es la terminación uro acomodada al no metal, yoduro. Y decimos de qué metal, en este caso de calcio, yoduro de calcio. Ese es el nombre de esta sal binaria. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Al metal sería el hierro o fierro, mientras que el no metal es el cloro. Acomodándole la terminación uro de igual forma al no metal, al cloro quedaría como cloruro. Y decimos de qué, de hierro. Sin embargo, el hierro resulta que es un metal que posee dos números de oxidación posibles. Existe el hierro con número de oxidación o estado de oxidación de 2 y estado de oxidación de 3. Así que aquí nosotros tenemos que distinguir entre uno y otro. En este caso, bueno, el número que se presenta aquí nos estaría indicando que el cloro se combina con el hierro 2. Entonces la podemos manejar con número romano, que es la nomenclatura más actual de la IUPAC. De acuerdo a estas reglas de la IUPAC, que bueno, son por siglas en inglés, en español es la Unión de Química, la Unión Internacional, de Química Pura y Aplicada. La IUPAC va a dictar las reglas para darle nombres a los compuestos tanto inorgánicos como orgánicos. En este caso, bueno, nos dice con un número romano indicamos el estado de oxidación del hierro, por eso sería el hierro 2. En el caso del inciso D, bueno, tenemos aquí el 3, que proviene del estado de oxidación del hierro 3, entonces igualmente se llama cloruro de hierro, pero tenemos que especificar que ahora el hierro tiene un estado de oxidación de 3 y eso es con igualmente un número romano encerrado entre paréntesis
y esa sería la diferencia entre el cloruro de hierro 3 y el 2. Entonces, otra manera de nombrar a estos metales o estos cationes que tienen dos números de oxidación es con una nomenclatura más antigua. Para el número de oxidación menor le vamos a acomodar la terminación o el sufijo oso. Entonces, en este caso vamos a tomar el otro nombre del hierro, que es el fierro, y vamos a acomodarle el sufijo o la terminación de oso. Por lo tanto, este catión se conoce como el catión ferroso, y al que tiene el número de oxidación más grande vamos a acomodarle la terminación o el sufijo ico, de tal forma que entonces este catión de hierro 3 se le puede llamar también el ion o el catión férrico. Y así entonces estas sales podrían nombrarse como nuevamente cloruro ferroso para el hierro 2, y en el caso del hierro 3, bueno, sería el cloruro férrico. Cloruro ferroso y férrico, esa es la nomenclatura más antigua, que también se conoce como la nomenclatura con estos sufijos o terminaciones, se le conoce como la nomenclatura stop. Es una nomenclatura que, bueno, se sigue utilizando bastante, aunque sea más antigua. Entonces hay que tenerla muy presente también para presentar sus exámenes, ya sea tanto en la escuela, parciales, finales, extraordinarios, etcétera, o exámenes de admisión donde se les va a manejar esto. De tal manera que entonces vamos a ir asociando una lista de los cationes que tienen diferentes números de oxidación. Esta lista de cationes y aniones muchas veces se las presentan en tablas que tenemos de preferencia que irnos aprendiendo de memoria para que la nomenclatura sea mucho más rápida y más ágil, no tengamos que estar a cada momento consultando, viendo esas tablas. Así que bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero sería al revés, ¿no? Dado el nombre químico, construyeme la fórmula correspondiente de esa sal binaria. Vamos a darle el nombre, o mejor dicho, la fórmula a este nombre, el bromuro de aluminio. Entonces, recuerden que se lee al revés, de derecha a izquierda, así que el aluminio va a aparecer primeramente, ponemos el símbolo químico del aluminio, que es Al, y luego el símbolo químico del bromo. Recuerden, aquí está la terminación uro, que se da específicamente a las sales binarias, pero proviene del bromo como tal. El símbolo químico del bromo, que es Br. Para poder construir la fórmula correctamente, entonces vamos a asignar los números de oxidación correspondientes, según nos indica la fórmula. El aluminio se encuentra en la familia número 3A, por lo tanto, todos estos elementos poseen un número de oxidación de más 3 o 3 positivo, mientras que el bromo está en la familia 7 y al encontrarse al final de la fórmula del compuesto, su número de oxidación es de menos 1 por las reglas de números de oxidación. Evidentemente, llegando a este tema, tenemos que conocer y dominar muy bien lo que es el tema de números de oxidación completo. Si eso todavía no lo tienen claro o no lo tienen dominado, bueno, ya tengo un video de eso en el canal, voy a ponerles un enlace para que ustedes puedan consultarlo si es necesario, y entonces esto ya sea mucho más fácil y directo. Ahora el siguiente paso es intercambiar estos números de oxidación sin el signo, únicamente de la parte numérica. Lo vamos a intercambiar por ejemplo el 3 del aluminio como el subíndice del ion contrario. En este caso el ion contrario es el bromo, mientras que por otra parte el número que tiene aquí el bromo de oxidación se va también a poner o colocar como subíndice del ion contrario, en este caso el aluminio, y así la fórmula química al hacer estos intercambios va a quedar Al subíndice 1, solamente que el subíndice 1, al igual que en álgebra, por ejemplo, no se escribe, ¿sí? No se escribe, entonces únicamente lo dejamos así,
y se sobreentiende que es un átomo de aluminio el que está ahí presente, mientras que el bromo va a tener un subíndice correspondiente de 3 proveniente del aluminio, y entonces esta es la fórmula química del bromuro de aluminio. Y ya concluimos con este ejemplo. Ahora vamos a ver este inciso F de sales nitruro cúprico. Entonces vean nuevamente la terminación uro para el no metal, el nitruro que proviene del nitrógeno, y cúprico tiene la terminación o el sufijo ico, como estábamos viendo hace un momento, que corresponde al número de oxidación más grande del cobre para este caso. Entonces el cobre es el metal, el nitrógeno es el no metal. Los números de oxidación, en el caso del cobre, al ser también otro metal de transición como el hierro o fierro, tiene dos números de oxidación, en este caso el cobre 1 y el cobre 2, que bueno, los vamos a tener entonces como cobre o ion Q. Vamos a poner con números romanos sería cobre 1, lo cual no representa mayor problema. Pero si vamos a manejar la nomenclatura más antigua, la nomenclatura de Stock, entonces aquí tendríamos la terminación o sufijo oso, ion o catión cuproso. Y para el número de oxidación más grande, recuerda, se le da siempre la terminación o el sufijo ico, por lo tanto este sería el ion o catión cúprico, que es el que tenemos precisamente aquí. Entonces el número de oxidación del cobre en este caso es de 2 positivo, y el nitruro tiene un número de oxidación de -3 o 3 negativo. Estos números de oxidación, bueno, básicamente hay que sabérselos de memoria. Con el caso de los metales de transición, o te dejan sacar la tabla periódica o una tabla de cationes y aniones, o si no, van a tener que ser de memoria, como es el caso también de los exámenes de admisión. Igualmente pasa con el anión de nitruro, no tenemos ese número de oxidación como tal con una regla, ya que el nitrógeno está en la familia 5 y no posee esta familia 5A una regla fija para su número de oxidación, ya que tiene múltiples números de oxidación. Por lo tanto, sí tiene que ser esto de memoria, no tenemos otra opción. Una vez que yo ya me sé de memoria estos números de oxidación, como el caso del cobre, que es 1 y 2 siempre, alguno de esos, y con estas terminaciones o sufijos ya identificamos que es el de mayor número de oxidación por la terminación ico, número de oxidación de 2, y el nitruro que me lo sé de memoria. Ahora vamos a hacer el intercambio de estos números de oxidación, al igual que vimos en el ejemplo anterior, como subíndices del ion contrario. En este caso el cobre va a colocarse su número de oxidación como subíndice del nitrógeno, y el número de oxidación de 3 lo vamos a colocar como el subíndice del cobre, y así la fórmula química va a quedar Cu3 y N nitrógeno con un subíndice de 2, y esa sería entonces ya la fórmula química del nitruro cúprico. Vamos ahora con el inciso G, sulfuro de titanio 3. Ahora utilizan aquí la nomenclatura de la IUPAC, que es la más actual, la más reciente, y vamos a escribir nuestros elementos, el metal y el no metal. En este caso, bueno, al no metal será terminación uro y se nombra primero, sulfuro que viene del azufre, y el metal pues es el titanio, que se escribe antes, Ti, símbolo químico para el titanio. Número de oxidación, bueno, aquí la ventaja de la nomenclatura de la IUPAC te facilita porque te dice con el número romano qué número de oxidación tiene específicamente ya el catión o el metal, en este caso que es titanio 3. Todos los cationes, recuerden, son positivos siempre, mientras que el número de oxidación del azufre, cuando se encuentra al final, va a ser de -2. Nuevamente insisto, números de oxidación, saberme de memoria la tabla de cationes y de aniones correspondiente es aquí la clave. Por eso es que es un tema que luego se dificulta un poco por la cuestión de memorizar esta lista de fórmulas químicas. Una vez que ya lo tenemos, bueno, únicamente resta intercambiar los números. El titanio con número de 3 va a ser el subíndice del azufre del ion contrario,
mientras que el azufre con un número de 2, sin el signo, nada más la parte numérica, se intercambia y va a ir como el subíndice del titanio, quedando entonces la fórmula química como Ti2S3, ¿no? Al hacer el intercambio, esa sería la fórmula química correspondiente al sulfuro de titanio 3. Así como he hecho estos ejemplos para las sales binarias, tendremos que hacer una buena cantidad de ejercicios de tanto dada la fórmula, darle nombre, como dado el nombre, escribir la fórmula como lo acabamos de ver. Así que vamos a continuar con el segundo grupo o segunda familia de compuestos inorgánicos y vemos las reglas que rigen su nomenclatura. Vamos con el segundo grupo, familia química de compuestos inorgánicos, las oxisales. La composición general, primeramente las oxisales. Bueno, en general va a ser un metal, aquí lo voy a abreviar con las iniciales ya, M, NM, uno metal, también como la sal binaria, lo único que va a cambiar es que va a llevar oxígeno al final. Y de hecho por eso se les llama oxisales. El prefijo oxi nos está indicando que contienen oxígeno y este en la fórmula química siempre se escribe al último. Así que entonces vamos a identificar nuestro primer ejemplo. El sodio es un metal, el azufre es un no metal y tiene oxígeno al final, por lo tanto es una oxisal. Para eso entonces vamos a dividir el nombre en dos partes, que sería el metal primero por separado y toda la parte no metálica, el no metal con el oxígeno, van a formar un anión poliatómico. Esos aniones poliatómicos son los que vienen en esas tablas que les proporcionan sus profesores en la escuela o que encuentran en cualquier libro de química general en el tema de nomenclatura, en sus guías en el caso de exámenes de admisión, o incluso la puedes bajar de internet si no tienes esa tabla de cationes y aniones poliatómicos a la mano. Entonces lo que vamos a hacer es aprendernos de memoria esa tabla, y de momento si no te la sabes de memoria la puedes consultar, pero la tienes que memorizar, como en este caso voy a mostrarlo. Vamos a nombrar primeramente igual de derecha a izquierda. Si tú buscas este anión poliatómico en esa tabla, se conoce SO4, un azufre y 4 oxígenos con el nombre del ion sulfato. Entonces vamos a escribir simplemente ese nombre, sulfato, y decimos de qué metal, a qué metal está unido, al sodio. Sí, en este caso no se indica ningún número romano, ni los sufijos o terminaciones oso eico, porque el sodio, al encontrarse en la familia número 1 o 1A, tiene un número de oxidación siempre de +1, no cambia, por lo tanto no es necesario especificar que el sodio tiene un número de oxidación de 1. Eso solamente si el metal en cuestión o el elemento en general tiene más de un número de oxidación, entonces sí tienes que especificarlo con un número romano según la IUPAC o con las terminaciones o sufijos oso o eico con la nomenclatura anterior de Stogh. Ahora vamos igual a hacer lo mismo aquí. El níquel es la parte metálica y el anión poliatómico fósforo con 4 oxígenos se conoce con el nombre del fosfato. Entonces escribes fosfato y dices de que de níquel es el metal que está unido. Sin embargo, el níquel sí es un metal que posee más de un número de oxidación. En este caso el níquel puede ser que tenga un estado de oxidación de 2 o un estado de oxidación de 3. Como el menor recibe la terminación o sufijo oso, sería el ion o catión niqueloso, mientras que el de mayor número de oxidación recibe la terminación o sufijo ico, por lo tanto se llama el ion niquélico. En este caso vamos a recordar que este 2 proviene del ion contrario, en este caso del níquel. Entonces vemos que ese 2 proviene del níquel, estamos hablando del ion niqueloso o níquel 2 con la nomenclatura de la IUPAC. ¿Sí? Niqueloso, ion niqueloso, níquel 2 o ion niquélico o níquel 3. Básicamente pues es lo mismo. Y ya tenemos el nombre
completo. Fosfato de níquel 2 con la nomenclatura de la IUPAC o fosfato niqueloso con la nomenclatura anterior stock. Por último, en este caso vamos a ver el caso del potasio con el manganeso y 4 oxígenos. Este anión poliatómico se llama permanganato. Entonces sería el permanganato de potasio. Y ya está ahí porque el potasio solo tiene un número de oxidación que es el +1 por estar en la familia 1. ¿De acuerdo? Así vamos a estar nosotros teniendo que, insisto, que aprendernos esa tabla de cationes y de aniones, además de ya dominar las reglas para números de oxidación. Vamos ahora a poner un par de ejemplos donde colocamos el nombre y vamos a construir la fórmula correspondiente de esa oxisal. Entonces tenemos el nitrito áurico, vamos a escribir su fórmula química. Si buscamos este anión poliatómico en la tabla, o ya me lo sabe de memoria, el nitrito es NO2 y con una carga global o una valencia para su combinación de -1. Y áurico, bueno, viene de aurus, que es el oro, símbolo químico del oro es Au. Y es otro metal de transición. De hecho, el oro también contiene dos posibles estados o números de oxidación, que son el oro de +1 y el oro de +3. Así que entonces la terminación ico o el sufijo ico me está diciendo que es el número de oxidación más grande, o sea, en este caso de +3 que tiene el oro, lo vamos a colocar. Y luego ya sabes, vamos a realizar lo mismo exactamente. Vamos a intercambiar el número de oxidación sin el signo, ya que el signo es de carga eléctrica, no es un signo matemático como tal. Lo vamos a intercambiar cada número como el subíndice del ion contrario. Los vamos a intercambiar, los vamos a cruzar, entonces va a quedar la fórmula química AU1, que no es necesario escribir. Luego el nitrito va a tener como subíndice el del oro, que es C3. Conservamos los paréntesis ya que el 3 afecta al ion nitrito como tal. Y ahí tenemos a la fórmula química del nitrito áurico o nitrito de oro 3 con la nomenclatura de la IUPAC. Finalmente el inciso E para oxisales tenemos al hipoclorito de sodio. Y eso me manda a explicarles lo que son los aniones poliatómicos que se forman con un halógeno y oxígeno. Particularmente, recuerden, los halógenos son los elementos que se encuentran en la familia número 7A de la tabla periódica. En este caso está el cloro en el ejemplo, y puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo principalmente, se van a combinar con el oxígeno en proporción de 4 diferentes compuestos, teniendo un oxígeno, 2, 3 y 4 oxígenos. Todos estos aniones con halógenos y oxígeno tienen una carga global de -1 o una capacidad o valencia de combinación de 1, negativo. Para este tipo de aniones vamos a tener que manejar tanto sufijos o terminaciones como prefijos para poderlos diferenciar. Empecemos con el que tiene un oxígeno. Se le va a dar el prefijo hipo y la terminación o sufijo ito. En este caso vamos a anotar el nombre del halógeno que está en el ejemplo, el cloro, omitiendo la vocal para que no se traslapen las vocales, la vocal final, y así el nombre quedaría como hipoclorito. Este es el ion o anión hipoclorito. Cuando tiene un oxígeno más, o sea 2 oxígenos, únicamente lleva el sufijo o terminación y entonces quedaría como clorito. Cuando tiene 3 oxígenos cambia la terminación del sufijo ito por ato, entonces en este caso se llamaría clorato. Y cuando tiene número máximo de oxígenos 4, se le da el prefijo per y la terminación o sufijo ato, en este ejemplo sería el perclorato. Aquí me dice hipoclorito, tiene el prefijo hipo y el sufijo ito. Estamos hablando del que tiene un oxígeno, entonces lo vamos a anotar. ClO -1
y se combina con el sodio que se encuentra en la primera familia. Únicamente vamos a intercambiar estos números como ya lo hemos hecho anteriormente. Ambos tienen un número de 1. El 1 pues no se escribe, entonces la fórmula simplemente va a quedar NaClO. Esa sería la fórmula química para el hipoclorito de sodio. Y entonces, como les he explicado estos ejemplos, bueno, se pueden hacer muchísimos más que estaremos trabajando como ejercicios al final de este video. Vamos a ver una categoría más o familia más de sustancias inorgánicas y cómo darles nombre. Así que para concluir vamos con en este primer video del tema, vamos con el tercer grupo, familia de compuestos, que son los hidruros. Se compone de forma general con un metal y el hidrógeno al final. En este caso el hidruro es un anión, tiene carga de -1 y de ahí que se dé la terminación de 8 uro, pero se considera un grupo separado a las sales. Así que entonces tendríamos que nombrar simplemente de derecha a izquierda y vamos a dar siempre la palabra de hidruro y únicamente decimos de qué metal, como ya lo hemos visto en las sales y las oxisales. En este caso hidruro de berilio únicamente que está en la familia 2 solo tiene una oxidación, pero aquí el mercurio tiene un número de oxidación de +1 o de +2. Así que en este caso el mercurio, como el subíndice que está aquí nos escribe es 1, se puede nombrar como hidruro de mercurio 1 con número romano. Hidruro de mercurio 1 será con la nomenclatura actual de la IUPAC o con la nomenclatura de stock sería que hidruro, dándole la terminación al número de oxidación menor oso, sería hidruro mercuroso. Hidruro mercuroso, ahí está la terminación oso y ya estaría nombrado ese hidruro. Luego tenemos el nombre de hidruro, hidruro de magnesio. Vamos a construir su fórmula. El magnesio primeramente es el metal, está en la familia 2, por lo tanto su número de oxidación siempre es 2, no tiene otro. Y el hidruro, como ya tendremos que memorizar, es -1. Se intercambian estos números como subíndices y entonces voy a llegar a la fórmula del hidruro de magnesio, que sería Mg1, no se escribe, H2 por el magnesio. Y ya tenemos esa fórmula química lista. Hidruro de cobalto 3. Nos están proporcionando nomenclatura de la IUPAC, número romano, cobalto, CO, número de oxidación claramente especificado, 3. Y el hidruro que es -1, intercambiamos cada uno de estos números sin el signo. Como subíndice del ion contrario nuevamente, el 1 no se escribe, pero el 3 sí. Así que sería COH3, la fórmula del hidruro de cobalto 3 o hidruro cobáltico, como sería con la nomenclatura anterior. Entonces lo único que nos resta pues es, como les digo, ir haciendo ejercicios de esto. Vamos a dividir los grupos en diferentes videos, pero como pueden ver es un tema un tanto laborioso que hay que ver con el mayor cuidado que sea posible. Y entonces hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte, ya se hizo un poco largo, y les proponer que hagan algunos ejercicios. Les agradezco su atención, espero les haya sido de gran utilidad. Si es así, también le pueden dar el pulgar arriba y estaremos viéndonos en el próximo video entonces.